Sean bienvenidos a la clase y hoy estaremos tratando los siguientes puntos. Veamos. Una breve introducción, como siempre, y luego seguiremos viendo relaciones entre funciones primitivas y demostraremos la validez de la fórmula de Newton-Leibniz. Por último, estaremos viendo algunos ejemplos de problemas donde para su resolución estaremos haciendo uso de las integrales definidas. Sin más, comencemos. En las clases anteriores estuvimos viendo qué cosa es una integral definida y vimos que con ellas podíamos hallar áreas bajo curvas, con ellas podíamos hallar áreas de figuras no poligonales. Hoy estaremos viendo ejemplos de aplicaciones de las integrales definidas, donde daremos solución a problemas que no están relacionados específicamente con el cálculo de áreas. Estaremos demostrando dos teoremas, así iniciaremos. Como hasta ahora, toda afirmación que hagamos en el curso y todo teorema que pongamos, los estaremos demostrando. A algunas personas esto puede resultarle aburrido, pero es de suma importancia. En la vida no se puede ir haciendo afirmaciones sin que puedan demostrarse. Y lo mismo sucede en las matemáticas. Toda afirmación se debe demostrar. ¿Comprenden? Entonces, además eso nos da una solidez mayor en lo que estemos diciendo con relación al tema que se aborde. Entonces, estaremos demostrando dos teoremas que en su conjunto, con el teorema fundamental del cálculo que ya demostramos, son los que nos autorizan, nos dan el permiso para resolver integrales definidas por un camino más simple que el de tener que hallar el límite de sumatorias. Ya vimos en clases anteriores algunos ejemplos en los que hallamos integrales definidas hallando, o a través de el límite de sumatorias, y eso pues resulta difícil aun cuando estemos utilizando funciones simples. Entonces, estos dos teoremas que veremos ahorita en conjunto con el teorema fundamental del cálculo, pues nos van a autorizar, nos van a permitir hallar las integrales definidas sin tener que hallar el límite de sumatorias, y ello pues amplía enormemente el campo de aplicaciones de las integrales definidas. Pues nos está facilitando las cosas. Y sin más vamos a demostrar el primero de esos dos teoremas que demostraremos hoy. El primero de ellos es el siguiente, que es el que establece la relación entre funciones primitivas de una misma función. El teorema dice lo siguiente: si la función f mayúscula de x y g mayúscula de x son dos funciones primitivas de la función continua, fíjense bien que dice de la función
continua, es una exigencia que se le está imponiendo a la función f minúscula. Entonces, si tanto esta función f mayúscula en x y g mayúscula en x son primitivas de esta función, entonces se debe cumplir que, o se tiene que cumplir que, la diferencia entre esas dos funciones es una constante. O sea, el teorema me está diciendo que la diferencia entre las funciones primitivas de una misma función f de x es una constante. Dos funciones primitivas cualquiera de una misma función f de x se diferencian única y exclusivamente en el valor de una constante. ¿Y cómo demostramos esto? Pues es sumamente simple. Vamos a tomar esta función, que es una primitiva de f de x, y la vamos a derivar. Ya sabemos que si esta función es una primitiva de x, tiene que dar como resultado su derivada, la función f de x. ¿Estamos? Ahora, esta es otra función primitiva de x según lo que me dice. Y por tanto, me están afirmando que ellas dos tienen que diferenciarse únicamente en el valor de una constante. Entonces vamos a ver si eso es verdad. Si eso es verdad, la derivada con relación a x de esta función va a tener que ser obligatoriamente igual a la derivada de esta otra función con relación a x, porque ambas, las dos, son primitivas de f en x. Y vamos a ver si eso es verdad. Hallemos la derivada de g en x. Ahora, g en x es f en x más la constante. Y de cálculo diferencial sabemos que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de una constante sabemos que es igual a 0. Por lo tanto, toda esta derivada nos queda igual a la derivada de f en x solamente. Por tanto, tanto la derivada de g en x como la derivada de f en x son iguales. Y ambas las dos, como tiene que ser, son iguales a f minúscula en x. Y con ello queda demostrado el teorema. Ahora vamos a pasar a un siguiente teorema, que es el que vamos a estar ocupando para resolver las integrales definidas. Los tres problemas, ese que acabamos de demostrar, el teorema fundamental del cálculo y este teorema que me dice que la fórmula de Newton-Leibniz es válida, ellos tres son los que me dan la autorización para proceder por un camino alternativo a la suma, al límite de una sumatoria. Pero de esos tres, el que vamos a estar ocupando es este que vamos a demostrar ahora. ¿Y qué me dice? Me dice lo siguiente. Dice, si la función f mayúscula en x es una función primitiva de la función continua f minúscula en x, entonces se cumple que la integral definida desde a hasta b de la función f de x, o sea, f en x de x, es igual a la función primitiva, o sea, a su función primitiva, evaluada en el límite superior de la integral, menos esa función primitiva evaluada en el límite inferior de esa integral. A esta expresión se le llama fórmula de Newton-Leibniz. Entonces, observen lo que me están diciendo. Me están autorizando, en conjunto con los otros dos teoremas anteriores, a hacer lo siguiente. Me están diciendo, bien, si tengo la integral definida de una función dada
desde A hasta B, lo único que usted tiene que hacer es hallar la función primitiva del integrando. O sea, hallar la antiderivada o la contraderivada. Es decir, el proceso inverso a derivar, que es de lo que se trata ya la función primitiva. Entonces, me están diciendo, halle la función primitiva del integrando, evalúe esa función primitiva en el límite superior, evalúe la función primitiva en el límite inferior y halle su diferencia. Y con eso usted ya habrá hallado el resultado de la integral definida. Más adelante veremos algunos ejemplos que nos van a permitir pues entender esto de mejor manera. Pero fíjense el poder que nos está dando ese teorema en particular, que se apoya ¿en qué? En otros dos teoremas anteriores, que a su vez se apoya en las propiedades que demostramos de las integrales definidas. Entonces pasemos a la demostración de este importantísimo teorema. Y nos dice así, o vamos a demostrarlo así. Vamos a tomar una función g en x que sea primitiva de la función f minúscula en x. Entonces, si eso es así, podemos escribir la siguiente, podemos escribir la siguiente expresión, o sea que g en x es igual a la integral, porque si es primitiva de esta función f en x, entonces se puede escribir como la integral desde a hasta x, porque estoy poniendo como variable de la que depende g en x a la x, de f de t, f en t de t. Ya esto lo habíamos escrito en la clase anterior cuando demostramos el teorema fundamental del cálculo. Ahora bien, como toda función primitiva se diferencia de cualquier otra función primitiva solamente en una constante, pues podemos escribir que g en x es igual a f mayúscula en x más la constante. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues bien, ahora vamos a evaluar a la función g en x, la vamos a evaluar en el límite inferior de esa integral. O sea, donde quiera que esté la x, vamos a poner el valor a. Entonces, g evaluada en a va a ser igual a la integral desde a hasta a de f en t de t. Y por tanto, le ponemos a también en esta función. Sería la función f evaluada en a, f mayúscula evaluada en a, más la constante. Esta permanece exactamente igual, justamente por ser una constante. Y todo eso tiene que ser igual a 0. ¿Por qué 0? Porque la integral definida desde el punto A hasta el propio punto A tiene que ser 0. Porque el área de una línea es 0. Y de esta condición, de esta igualdad a 0, se despeja la constante. Despejamos la constante y nos queda que esa constante es igual a menos f evaluada en a. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a reescribir esta expresión que tenemos acá, la vamos a reescribir teniendo en cuenta que la constante es igual a menos f evaluada en a. Y aquí ya ven, reescribimos lo que estamos diciendo. O sea, g en x igual a la integral desde a hasta x de f en t de t es igual a f en x, mírenlo aquí, y lo único que hicimos fue sustituir el valor de esta constante por el valor que acabamos de hallar, y lo ponemos acá.
Pero ahora vamos a dar un siguiente paso, que seguramente ya ustedes habrán adivinado. Vamos a evaluar ahora la función en el otro límite de la integral. Primero la evaluamos en el límite superior, ahora la vamos a evaluar en el límite inferior. O sea, la vamos a evaluar en A. En el límite superior la vamos a evaluar ahora. La evaluamos en el límite inferior primeramente y ahora la vamos a evaluar en el límite superior, o sea, en B. O la vamos a evaluar en B simplemente. Entonces, donde está X ponemos B. ¿Y qué nos va a quedar? Que la integral de A hasta B, porque ahora donde quiera que esté X vamos a poner B, mírenlo aquí, integral de A hasta B, de f en X de t, va a ser igual a ¿quién? A esta función evaluada en B, obviamente todo lo estamos evaluando en B, menos f evaluada en A, porque esto es una constante, esta no cambia. Esta expresión de acá la vamos a escribir nuevamente aquí para que se vea con más facilidad. Nos quedó que la integral desde A hasta B de f en X de X, o sea, aquí simplemente sustituí el valor sustituí la variable de integración por X. O sea, eso es posible hacerlo, porque la variable de integración es muda, o sea, la integral definida da como resultado un número dado, sea cual sea la variable de integración que utilice. Entonces, nos queda que la integral de A hasta B de f en X de X es igual a la diferencia, ¿verdad?, de la función primitiva evaluada en los límites superior e inferior de esa integral definida. Entonces, veamos la lámina anterior y percatémonos de que coincide justamente con la afirmación que hicimos, o sea, la expresión que obtuvimos como resultado coincide justamente con esta expresión de acá. Por lo tanto, con ello queda demostrado el teorema. Entonces, a partir de ahora, ya nosotros, con toda confianza, porque ya nos están autorizando, ya nos están diciendo, ya pueden utilizar este caminito para resolver las integrales definidas. Este camino que es más simple que tener que hallar el límite de una sumatoria. Entonces vamos a resolver algunos ejemplos que nos van a conducir a tener que hallar integrales definidas. Y para hallar esas integrales, pues vamos a ocupar el teorema que acabamos de ver. Los tres teoremas nos están dando la autorización, pero vamos a ocupar el último que demostramos. Y verán ahora cómo. En un principio vamos a estar viendo problemas que nos conducen a integrandos muy simples, o sea, integrando a los cuales les podemos hallar fácilmente su función primitiva. Posteriormente, o sea, en clases posteriores, estaremos viendo técnicas justamente para hallar funciones primitivas de un integrando. Pero mientras tanto, nos vamos a limitar a resolver problemas que nos lleven a un integrando que sea fácil hallar su función primitiva. ¿Vamos? Y entonces, pues sin más dilación, vamos a comenzar a resolver esos ejemplos que les traigo en la clase de hoy. Veamos el primer problema. Y nos dice así ese problema. Un costal de arena se eleva hasta la altura h, pero de forma continua va perdiendo arena
sea, digamos que tiene una fuga por donde se va la arena perdiendo. A razón de 6 kilogramos por metro. O sea, cada metro que sube, el saco perdió, o sea, durante cada metro que sube, el saco perdió 6 kilogramos de arena. ¿Y qué nos piden? Pues hallar el trabajo realizado para subir el costal. Si al principio de la operación el peso que éste tenía era igual a P sub 0 kilogramos. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Ya más o menos deben tener una idea de las clases anteriores. Vamos a dividir la altura h en intervalos parciales de ancho delta x sub i. Y hallaremos el trabajo que se realiza en el iésimo intervalo parcial. ¿De acuerdo? Vamos a ver esquemáticamente eso. Vean aquí. Tenemos nuestro costal. Imaginemos que esté atado de una cuerda de la cual se tira para subirlo. Sobre ese costal actúan la fuerza de tensión de la cuerda y actúa la fuerza de gravedad de la Tierra. Esa fuerza con que la Tierra atrae al costal va disminuyendo a medida que el costal va ascendiendo. ¿Por qué? Porque el costal va perdiendo arena. La cantidad, el peso, digamos, del costal va a tener esta forma en cada punto de ascensión. O sea, P sub 0 es la cantidad que tenía al inicio. Y C por X sub I es la cantidad de arena que ha perdido al momento de alcanzar la altura X sub I. ¿De acuerdo? Entonces, y la cantidad de arena que va perdiendo constantemente es justamente C. Recuerden que es la cantidad de arena que pierde por cada metro que sube. Por lo tanto, si multiplico la cantidad de kilogramos que se pierden por metro que sube, lo multiplico por la cantidad de metros que se ha subido, me está diciendo la cantidad de peso que se ha perdido hasta llegar a esa altura. Y por lo tanto, lo que tenía al inicio menos lo que he perdido me da lo que tengo, ¿verdad? Me da el peso del costal en el instante al llegar, o sea, al llegar a X sub I. Los intervalos en los que divido la altura, los intervalos parciales en los que divido la altura, deben ser lo suficientemente pequeños como para poder considerar que durante ese intervalo el costal ha perdido tan poca arena que su peso se pueda considerar constante. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a hallar el trabajo en el intervalo parcial que va desde X sub I menos 1 hasta X sub I. Para ello vamos a recordar lo que se vio de trabajo en su preparatoria o en su secundaria básica. Ustedes conocen seguramente que el trabajo es fuerza por desplazamiento. Posteriormente en el curso vamos a ver que eso no es tan simple, que es un poco más complejo que eso, pero por el momento ese concepto de trabajo tan simplificado nos va a servir para resolver este problema en concreto. Y entonces, la fuerza que está realizando el trabajo es la tensión de la cuerda. O sea, nosotros el trabajo que vamos a hallar es el trabajo que realiza la tensión de la cuerda sobre el costal para poderlo subir. Por lo tanto, vamos a subir el costal con velocidad constante,
para que todo el tiempo la tensión de la cuerda sea igual a la fuerza de gravedad que actúa sobre el costal. Entonces, en ese caso, podemos decir que el trabajo que realiza la tensión en cada momento es igual a esto que tenemos acá, que ya vimos que era igual al peso del cuerpo en el instante que llega al punto X sub I. Entonces, todo eso, que es la fuerza que está realizando el trabajo, lo vamos a multiplicar por el ancho del intervalo, que es el camino que recorre el costal desde este punto hasta este otro punto. O sea, fuerza por desplazamiento. Lo que se desplazó el costal fue este segmento, el ancho de ese segmento. Entonces, ya ahí tenemos el trabajo que se hizo en un intervalo parcial cualquiera de ancho delta X sub I. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para hallar el trabajo total hasta llegar a la altura H? Pues simplemente sumar el trabajo que se hizo en cada intervalo parcial. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Hallamos, ¿verdad?, esa suma. Y el trabajo total sería el límite cuando los intervalos son tan pequeños, o sea, tienden a cero, lo que quiere decir que el número n de intervalos en los que se dividió la altura h tiende a infinito. Entonces, ese va a ser el trabajo total. Pero observen acá. ¿Esto qué cosa es? Es una integral definida, que ahora en vez de simbolizarlo así, como vimos en clases anteriores, lo vamos a simbolizar de esta manera, que es un símbolo mucho más compacto y simple de escribir. Y entonces el teorema que acabamos de demostrar, la fórmula de Newton-Leibniz, ¿qué nos dice? Bien, hay en la función primitiva de esta, que es el integrando, y evalúenla en los límites inferior y superior, y hay en su diferencia. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí tenemos esta función, entre corchetes. Comprueben que efectivamente es una función primitiva de esta. ¿Cómo lo comprueban? Muy simple. Deriven esta función. Ya eso lo saben hacer porque se vio en cálculo diferencial. Si hallan la derivada de esta función, les va a quedar p sub 0 menos c por x. Y eso es lo que tienen acá. Por tanto, efectivamente, esta función es una función primitiva de esta otra. Ahora la vamos a evaluar entre los límites 0 y h. Evaluamos primero en h y restamos a la función primitiva evaluada en 0. Entonces, donde quiera que esté x, vamos a poner la h. Vean acá, p sub 0 por h menos c por h cuadrado sobre 2, y habría que restar esa función evaluada en 0, pero si pongo un 0 aquí, esto da 0. Pongo el 0 acá, y este término también da 0, por lo tanto, por eso no aparece ningún otro término acá, porque darían 0. Entonces, este es el resultado del problema. Entonces, observen lo fácil que pudimos resolver ese problema haciendo uso de las integrales definidas. Y después lo fácil que pudimos resolver la integral definida utilizando la fórmula de Newton-Leibniz. Vean el poder que tiene ese teorema y esos teoremas que demostramos. ¿De acuerdo? Ya no tienen que batallarle para hallar una integral definida. Ahora lo pueden resolver de manera muy simple. Entonces vamos a un segundo ejemplo. Y este dice lo siguiente. Un depósito rectangular que tiene un largo Y, un ancho Z y una altura H, se llena de agua cuya densidad es ρ.
Y nos piden hallar el esfuerzo total que se ejerce sobre un extremo de dicho depósito. ¿Cómo procederemos? Pues vamos a dividir nuevamente la altura h en intervalos parciales de ancho delta x sub i. Y entonces vamos a hallar el esfuerzo que se ejerce sobre un elemento parcial de superficie igual a z por delta x sub i. Ahora lo vamos a ver esquemáticamente y les va a resultar más cómodo entender lo que estamos diciendo. Vean acá. Este es el depósito, ¿verdad? Ancho y, que diga largo y, ancho z y altura h. Entonces vamos a dividir la altura h en pequeños intervalos de ancho x, es decir, delta x sub i. Y vamos a hallar entonces, aquí le puse el área parcial, ¿no? El elemento parcial de área que va a tener un ancho. O sea, fíjense que sus dimensiones son delta x sub i en esta dirección, ¿verdad? Delta x sub i por z. Entonces, delta x sub i por z, que me da el área, ¿verdad?, de esa franja pequeña que ven sombreada acá. El esfuerzo sobre ese elemento de área, o la fuerza que actúa sobre ese elemento de área por parte del líquido que está en el interior de ese recipiente, va dirigida perpendicularmente hacia afuera, ¿verdad? Y esa fuerza va a ser igual a la presión en ese punto. Recuerden que la presión del líquido aumenta a medida que crece la profundidad, ¿verdad?, por debajo de la superficie del líquido. A medida que se incrementa esa profundidad, aumenta la presión que ejerce la columna de líquido sobre los puntos que estén en ese plano horizontal. Entonces, la ley de Pascal nos dice que la presión que ejerce un líquido es la misma en todas direcciones. Y entonces, en esta dirección se ejerce, ¿verdad?, sobre esta franja, sector de área, ese elemento de área, se ejerce una presión dada. Y eso conduce a una fuerza dada que es igual a la presión, ¿verdad?, la presión por el área, porque recuerden que presión es fuerza sobre área, por lo tanto, fuerza es igual a presión por el área. Entonces, ¿la presión cuál es? Es la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad multiplicada por la profundidad, ¿verdad?, a la que se esté por debajo de la superficie del líquido. Por eso orienté el eje X, ¿verdad?, de hacia abajo, teniendo el cero está coincidiendo con el nivel de la superficie del líquido, ¿verdad?, para que la X, los valores de X, lo que me den sea la profundidad. Entonces, si yo multiplico ρ por G y por la profundidad, me da la presión que ejerce el líquido a esa profundidad. Y si eso lo multiplico por el elemento de área sobre el cual está actuando, pues me da la fuerza que actúa en ese sector de área. Esa fuerza no es constante en toda la superficie esta lateral, sino esa fuerza se va incrementando a medida que voy aumentando la profundidad. ¿Por qué? Porque tengo más, la columna de líquido que tengo por encima es mayor y presiona más. Entonces, ya hallo de esta manera la fuerza en ese elemento de superficie. Aquí este delta X, igual que en el caso anterior, debe ser lo suficientemente estrecho como para considerar que en todo ese elemento
la presión que se está ejerciendo por parte del líquido sobre esa pared, sobre ese elemento de superficie de la pared, no cambie, sea el mismo, sea constante. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Para hallar la fuerza total que actúa sobre esta superficie por parte del líquido. Pues tenemos que sumar todas las fuerzas que se ejercen en todos los elementos parciales de superficie en los que dividí dicha superficie. Entonces, la fuerza total va a ser igual a el límite cuando ese ancho tiende a 0, lo que quiere decir es que dividí en n elementos de superficie, esta superficie lateral. Entonces, el límite cuando delta x tiende a 0 de esto que tenemos acá, de esta cantidad que es esta que tenemos acá. Le quité ya el símbolo de vector porque todas las fuerzas van a tener la misma dirección y sentido y por lo tanto pues es la suma algebraica de todas ellas. Entonces estoy utilizando el módulo de esa fuerza y entonces el límite cuando delta x sub y tiende a 0 de esta sumatoria, fíjense que esto de aquí, que x sub y tiende a 0, quiere decir que n tiende a infinito, o sea, el número de elementos en que dividí esa superficie. Y este límite de esta sumatoria, recuerden qué cosa es, ya lo saben, es la integral definida, que la vamos a simbolizar de esta manera. Y entonces vamos a integrar desde 0 hasta h, que es el fondo, el nivel donde está el fondo del recipiente. Entonces, g y ρ y z son constantes. O sea, z permanece constante, que es el ancho de ese recipiente, la aceleración de la gravedad es una constante y la densidad del agua, que puede ser cualquier otro líquido. Aquí yo dije agua, pero puede ser un líquido, otro líquido cualquiera. Todo eso son constantes y por lo tanto, de acuerdo a una de las propiedades que demostramos en la clase anterior, pues se puede sacar para afuera del símbolo de integral. Entonces me quedan esas constantes que se están multiplicando entre sí por la integral definida de la función, en este caso x, de x. Hallamos entonces, de acuerdo al teorema de Newton-Leibniz, la función primitiva de x. Y la función primitiva de x es x al cuadrado sobre 2. ¿Por qué? Porque si derivamos x al cuadrado sobre 2, nos va a dar como resultado x. Y entonces evaluamos eso en los límites de 0 a h. Evaluamos para h, lo único que tenemos que hacer es sustituirla en el lugar que está la x. Y cuando evaluemos para 0, o sea, menos la función primitiva evaluada en 0, si evalúo en 0, pongo el 0 aquí, todo me da 0, por lo tanto solo me queda esto que ven aquí. Y ese es el resultado definitivo de ese problema. O sea, ven que en los dos ejemplos que hemos puesto, pues resolverlo con ayuda de las integrales definidas y la fórmula de Newton-Leibniz, pues ha resultado muy simple. Entonces vamos a un tercer ejemplo. Aquí vamos a hallar el volumen encerrado en una superficie de revolución. El volumen encerrado en una superficie de revolución es el que resulta de una función f de x cualquiera. Tiene un gráfico, ¿verdad? O sea, ustedes agarran una función f de x cualquiera y la grafican. Y cuando hagan girar esa figura alrededor del eje x, pues le va a resultar una figura que va a limitar, o sea, va a resultar una superficie que está limitando en su interior un volumen dado. Eso lo veremos ahora gráficamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a dividir, o sea, vamos a dividir el intervalo AB, ¿verdad? Un intervalo AB del eje X en intervalos parciales de ancho delta X sub I, como hemos estado haciendo hasta ahora. Y notemos
que los planos perpendiculares al eje X, que lo cortan en los puntos X sub y, forman cilindros de altura delta X sub y área de su base igual a pi por F en X sub y elevado al cuadrado. Esto lo van a ver ahora de manera gráfica y lo van a entender. O sea, sé que leído así pues resulta un poco más complicado su comprensión. Entonces veamos ahora, es muy fácil, rápidamente se van a percatar. Imaginemos una función cualquiera. En este caso yo no elegí una función cualquiera, elegí la función coseno de x más 2. O sea, aquí yo grafiqué la función coseno de x más 2. Y da este gráfico que ven aquí con la línea verde. ¿De acuerdo? Y ahora lo hago girar. Háganlo girar alrededor del eje X. Este es el eje X. Háganlo girar alrededor de ese eje. Y verán que les va a quedar, si limito entre los planos X igual a A y X igual a B, nos va a quedar una figura con forma de copa. Vean, ¿verdad? Donde esta es la parte de la copa abierta, donde va el líquido, y esta es la parte, el fondo de la copa, o sea, la base de la copa, donde uno la apoya sobre la mesa, digamos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dividir. Fíjense que todos estos planos aquí están dibujados es decir, para que dé la impresión de que está en 3 dimensiones, pero es decir, este plano es perpendicular al eje X y este otro plano también, y estos otros planos que dibujé aquí, todos son perpendiculares al eje X y cortan a ese eje en determinados puntos. Por ejemplo, este plano que ven aquí en azul corta al eje X perpendicular a él en el punto X igual a B, y este de aquí, por ejemplo, en azul más claro, lo está cortando perpendicularmente en el punto X igual a A. Asimismo, este plano de acá corta al eje X en el punto X sub Y, y este otro de acá lo corta en el punto X sub Y menos 1, y esto tiene un ancho delta X, o sea que es la distancia que está entre este plano de acá y este otro plano de acá. Esa fue la división que hice de este segmento. Voy a dividir este segmento en n intervalos parciales de ancho delta X sub Y. Ahora, observen lo siguiente. Cada uno de estos planos, ¿verdad? Al yo girar con relación al eje X, esta función, o sea, esta figura que nos da la función coseno más 2, al girarla, genera un círculo, vean, cuyo radio en cada punto, fíjate que aquí también genera otro círculo más pequeño, aquí otro, genera círculos. O sea, los planos, en el plano perpendicular a X, la función genera círculos. Y cada círculo tiene un radio que es igual al valor de la función evaluada en el punto en cuestión. Por ejemplo, si yo evalúo esta función, f en X, la evalúo en el punto X sub Y, que lo tengo aquí, ¿verdad? Me va a generar, cuando yo gire alrededor del eje X, me va a generar un círculo cuyo radio es igual a la función evaluada en ese punto. Por ello es que el área de esos círculos tiene que ser igual a pi
multiplicado por esa función evaluada en ese punto elevada al cuadrado, que es el radio. Y ya cómo hallar el área de un círculo, pues ya lo vimos en la primera clase. Entonces, vamos a ver entonces acá. Fíjense que aquí les estoy poniendo el volumen que genera uno de esos intervalos parciales. Vamos a retrocedernos y observemos lo siguiente. ¿Cómo voy a hallar el volumen de toda la figura? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Pues bien, fíjense que entre estos dos planos, o sea, este de acá y este otro de acá, esos dos circulitos perpendiculares al eje X, me están limitando un sector de volumen de toda esa copa, ¿cierto? Entonces, pero ese volumen es el que encierra prácticamente un cilindro cuyas bases son esos círculos. Y tienen ese cilindro una altura delta X. Por lo tanto, el volumen de un cilindro ustedes lo conocen de las clases de geometría de su preparatoria. Y son iguales a la altura del cilindro por el área de su base. Y eso es lo que escribí aquí. Bien, eso es lo que pueden observar aquí. Volumen de ese cilindro, ese sector de volumen, o sea, ese sector parcial de volumen en los que dividí toda la copa, por llamarla de alguna forma, ese volumen va a ser igual a ¿quién? Pi por el radio de la base, ¿verdad? Este es el área de la base, que sería pi por el radio al cuadrado. El radio es la función evaluada en el punto X sub pi. Y eso lo multiplico por su altura, que es el ancho del intervalo, ¿verdad? X sub pi, delta X sub pi. ¿Estamos? Entonces, pero ese es el volumen parcial del iésimo sector de volumen o elemento de volumen en que dividí la copa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como hasta ahora, sumar todos los volúmenes parciales y hallar el límite cuando delta X tiende a 0, que lo que quiere decir es que los sectores de volumen en que dividí esa figura, ¿verdad? Esa figura tridimensional tiende a ser infinito. Entonces, así obtenemos el volumen total de esa figura tridimensional. En este caso, bueno, se asemeja a una copa. Entonces, ¿pero esto qué cosa es? Pues ya esta se la sabe. Eso es la integral definida, que la estamos simbolizando de esta manera, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Bien, pi es una constante, sale para afuera del símbolo de integral. Y nos queda solamente esta integral definida escrita de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando elevamos la función f de x al cuadrado, nos da como resultado una nueva función. ¿Y qué tenemos que hacer? Efectivamente, hallar la función primitiva de la función que resulte de esa función f de x elevada al cuadrado. Hallamos la primitiva, la evaluamos en b, la evaluamos en a y restamos. Y con ello ya hallamos el volumen encerrado, ¿verdad? O el volumen encerrado en una superficie de revolución. Lo único que tenemos que saber o conocer cuál es la función f de x. En el caso concreto que utilizamos, ocupamos la función 2 más coseno de x. Eso es lo que tendríamos que elevar al cuadrado y eso nos va a dar una función resultante que es a la cual hay que hallarle su función primitiva. No lo vamos a hacer porque todavía no hemos llegado al punto de saber resolver una integral cuyo integrando sea una función trigonométrica. Pero, dado
el momento, o sea, más adelante, en clases posteriores, pues sí, ya estaremos en condición de resolver ese tipo de integrales. Entonces, para concluir, yo les propongo que resuelvan los siguientes problemas que ahora les voy a poner en pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, les estoy proponiendo resolver dos problemas. Normalmente estos son ejercicios que se ponen en examen, o sea, son objetivos de examen. Pues este tipo de ejercicio es lo que va a permitir que ustedes puedan traducir un problema real, o sea, un problema que se presenta en la realidad, a un lenguaje matemático, ¿verdad? Que en este caso el planteamiento del problema los va a estar conduciendo a tener que resolver integrales definidas. Y entonces el primer problema dice que una cadena de ancla tiene una densidad lineal igual a ρ kilogramos por metro, y nos piden hallar el trabajo que hay que realizar para elevar el ancla que tiene un peso P si hay L metros de cadena desenrollada. Los procedimientos son muy similares a los que hemos acabado de ver, o sea, ya todos ustedes, después de haber visto las clases que hemos dado hasta hoy, pues están en condiciones de resolver esos problemas que les estoy poniendo como les estoy proponiendo resolver. El otro problema dice que la fuerza necesaria para estirar un resorte X centímetros, o sea, X cantidad de centímetros, es igual a 4X dinas por centímetro. O sea, nos están dando, de hecho, ya en este problema la función, nos están dando la función. Y nos piden hallar el trabajo necesario para alargar el resorte L centímetros. ¿Qué función nos están dando? Pues nos están dando la función fuerza, o sea, nos están diciendo cuál es la fuerza, ¿verdad? Nos están pidiendo hallar el trabajo y lo van a hallar igual que hasta ahora, el trabajo como fuerza por desplazamiento. Entonces, lean bien los problemas, analícenlo muy bien para que puedan entonces plantearlos de manera correcta. Con esto, pues terminamos la clase de hoy y como siempre los invito a que estén presentes en las próximas clases, o sea, que vean los próximos videos. Si les gustan los videos, si los ayuda en algo, pues denle like y suscríbanse sin falta a mi canal, pues estaremos subiendo videos de este tipo de manera permanente. Les quiero agradecer también si sus dudas, preguntas que tengan, me las hacen saber. Yo con todo placer pues responderé a ellas. O sea, estamos aquí para contribuir en su aprendizaje. O sea que cualquier duda que tengan, háganmela saber sin falta. Aquí estoy para responderle. Muchísimas gracias nuevamente y nos despedimos hasta la próxima clase. Chao.